Tras la captura de Nicolás Maduro, la reacción del gobierno venezolano no tardó en llegar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez salió a hablar públicamente del tema y lanzó una acusación muy específica. Dijo que aquello tenía tintes sionistas. Impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es una frase corta, casi una etiqueta, pero al mismo tiempo es muy reveladora, porque sionismo no es un adjetivo cualquiera. Es el nombre del movimiento nacional judío moderno, el que está ligado histórica y políticamente al Estado de Israel. Cuando desde el poder se usa esa palabra de forma vaga, sin explicar a qué se refiere, sin presentar pruebas, sin señalar hechos concretos, lo que queda no es una crítica política. Es una insinuación muy grave, y esa insinuación funciona así. Se sugiere que detrás de un hecho hay una mano oculta, una red invisible, un actor en las sombras. Ese mecanismo es exactamente el que históricamente ha alimentado el antisemitismo. No hace falta decir los judíos de forma explícita. Basta con activar el lenguaje de conspiración usando sionismo como clave. Además, esto no aparece de repente con Delcy Rodríguez. En el chavismo, este patrón tiene antecedentes claros. Una y otra vez se ha usado al sionismo, no para describir una política concreta de Israel, sino como sinónimo de poder oculto, enemigo global, manipulación internacional. Y cuando se cruza esa línea, cuando el término deja de ser político y se convierte en sospecha generalizada, ya no estamos ante un debate legítimo. Estamos ante un discurso que recicla estereotipos antisemitas con palabras nuevas. En el pasado reciente, Maduro utilizó los términos fascismo, neofascismo y sionismo, todo en la misma frase, como si estuviera hablando de una sola cosa. Con una voz unida de fuerza de pueblos, basta de fascismo, no al fascismo, no al neofascismo, no al sionismo. Aquí hay que frenar un segundo y explicar por qué esto es falso de raíz. El sionismo no es una ideología fascista, no nace del fascismo, no se parece al fascismo y no tiene nada que ver con él. El sionismo surge a finales del siglo XIX como un movimiento nacional judío, en una Europa donde los judíos eran perseguidos, expulsados, asesinados, incluso antes de que existiera el fascismo como ideología. De hecho, históricamente los regímenes fascistas y los nazis fueron enemigos declarados del sionismo y responsables del exterminio de millones de judíos. Equiparar sionismo y fascismo no es una opinión política, es una clara distorsión de la historia. Y aquí hay algo más que suele omitirse. Muchos de los actos más heroicos de resistencia judía contra el nazismo fueron protagonizados precisamente por movimientos sionistas. No por casualidad, sino porque eran organizaciones con conciencia nacional, estructura política y voluntad de supervivencia. Los combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia, por ejemplo, pertenecían en gran parte a movimientos juveniles sionistas, como a Shomer HaTzair o el Dror. Lo mismo ocurrió en redes de resistencia, contrabando de armas, educación clandestina y lucha armada en distintos puntos de la Europa ocupada. Es decir, mientras el nazismo buscaba aniquilar a los judíos, fueron los sionistas quienes organizaron la resistencia, eligieron combatir y en muchos casos murieron peleando. Por eso, cuando hoy se intenta presentar al sionismo como heredero del fascismo, no solo se miente, se invierte la historia y se pisotea la memoria de quienes se enfrentaron al nazismo con las armas en la mano y murieron. Pero además, hay algo más profundo. Cuando se mete al sionismo en el mismo saco que el fascismo, no se está criticando una política concreta de Israel ni una decisión del gobierno. Se está deslegitimando de manera total la idea misma de que el pueblo judío tenga derecho a un proyecto nacional propio. Esto es lo que vuelve a esta frase tan peligrosa. Cuando un discurso niega la legitimidad colectiva de un pueblo entero usando categorías criminales, ya no estamos en el terreno del debate político, sino en el de la demonización ideológica. Y este no es un caso aislado. El sionismo le quiere poner las manos a Venezuela y tiene un grupo de ataque, el grupo de ataque que ya conocemos del fascismo. Aquí el problema ya no es solo histórico, sino lógico.
porque no se está hablando de una política concreta ni de una decisión diplomática, tampoco de un conflicto específico con Israel. Se está hablando de una fuerza abstracta, difusa, omnipresente, que supuestamente actúa en las sombras y busca controlar un país entero. Y esto es importante entenderlo bien. Cuando se presenta el sionismo como un poder global que infiltra gobiernos, mueve hilos y organiza grupos de ataque, no estamos ante una crítica geopolítica, estamos ante una narrativa conspirativa. Ese relato no es nuevo, es una versión moderna de un mito muy antiguo. La idea de que existe un poder judío internacional que controla países, economías y conflictos desde atrás del escenario. Antes se lo llamaba de otras maneras, hoy se lo disfraza con la palabra sionismo. Además, no hay ninguna evidencia de una agenda israelí o sionista destinada a controlar Venezuela, ni de grupos de ataque vinculados a eso. Pero en este tipo de discurso, la falta de pruebas no es un problema. La insinuación alcanza. Y cuando un gobierno señala a un enemigo invisible, global y sin rostro, el efecto no es aclarar la realidad, sino fabricar sospecha, canalizar frustraciones y señalar culpables externos. Este mecanismo ha sido históricamente uno de los combustibles más potentes del antisemitismo. Lo que Maduro hace no es nuevo. Está adaptando un viejo mito conspirativo, pero en clave local. Es la versión venezolana de los protocolos de los sabios de Sion. La idea de que existe un poder judío oculto que controla países, infiltra gobiernos y mueve la historia desde las sombras. Ese mismo relato, con distintos nombres, aparece en otros lugares. En Argentina y Chile se habla desde hace décadas del Plan Andinia. En Europa circula el llamado Plan Kalergi. Cambia el escenario, cambia el nombre, pero el núcleo es siempre el mismo: culpar a un enemigo judío invisible de todos los problemas que tiene un Estado. Y lo que hace el chavismo es exactamente eso, solo que usa la palabra sionismo como envoltorio moderno para un antisemitismo que en realidad tiene un origen muy antiguo. Otro vídeo. ¿Y el nazisionismo de dónde surge? Con toda su carga de discriminación, de eurocentrismo también, de supremacismo y con toda su carga criminal también. Porque si el nazismo lo recordamos como uno de los eventos más criminales de la historia milenaria de la humanidad, el nazisionismo está compitiendo por superar en el carácter criminal, discriminatorio, con que Netanyahu mata 100, 200 palestinos por día en la Franja de Gaza. Aquí ya no estamos ante una exageración retórica. Esto es directamente una inversión total de la historia. El nazismo fue una ideología racial genocida cuyo objetivo explícito fue el exterminio del pueblo judío. El sionismo, en cambio, surge como respuesta directa a siglos de persecución antijudía en Europa y también como el intento de garantizar supervivencia, refugio y autodeterminación. Decir que el sionismo nace del supremacismo europeo no solo es falso, es darle la vuelta a los hechos, es presentar a las víctimas como herederas de sus verdugos. Y cuando se afirma que el sionismo compite con el nazismo, se cruza una línea todavía más grave, porque no es crítica política, ni siquiera es propaganda, es banalización del Holocausto, es vaciar de sentido histórico y moral el crimen más sistemático de la historia, usándolo como arma retórica contra los propios judíos. Este tipo de comparación no busca explicar nada, busca demonizar absolutamente, colocar al judío o al sionista fuera de cualquier marco moral posible. Y eso es una característica clásica del antisemitismo moderno. Convertir al judío en el mal absoluto, incluso a costa de destruir la memoria histórica. Dentro vídeo. Esta derecha extremista es apoyada por el sionismo internacional y financiada. Todo el poder comunicacional del sionismo que controla todas las redes sociales, los satélites y todo el poder. El sionismo internacional controla todo el poder. Se habla de una entidad global, difusa, sin rostro, que supuestamente financia, controla y decide lo que pasa en el mundo. Este es uno de los núcleos más antiguos del antisemitismo. La idea de que los judíos, o los sionistas, dicho de otra manera, manejan el dinero, el poder político, los medios y los acontecimientos desde las sombras. No es una metáfora inocente. Volvemos a los protocolos de los sabios de Sion, porque es exactamente el mismo esquema que aparece en panfletos antisemitas del siglo XIX, en propaganda nazi del siglo XX y en teorías conspirativas actuales. Lo único que cambia es el nombre que se le pone al enemigo. Además,
Fíjense en algo importante. Cuando se dice que el sionismo internacional controla todo, ya no hay responsables concretos, ni hechos verificables, ni posibilidad de discusión racional. Todo queda explicado de antemano por una conspiración total. Y este tipo de discurso cumple una función política muy clara: eximir al poder de responsabilidades internas y trasladar la culpa a un enemigo externo, invisible y omnipotente. Históricamente, cada vez que se ha usado este recurso, las consecuencias no han sido solo retóricas, sino que han generado hostilidad real contra comunidades judías concretas. Que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Hace un momento, el judío era presentado como demasiado poderoso, heredero del supremacismo europeo, controlador del mundo. ¿Y ahora pasa a ser lo contrario? ¿Una identidad falsa? ¿Una mezcla ilegítima? ¿Algo degenerado, sin raíces reales? Pero no se confundan, porque esto no es accidental. Así exactamente funciona el antisemitismo. Gustavo Peretnik lo explica con mucha claridad. El judío es siempre el enemigo perfecto, porque puede ser acusado de todo y de lo contrario a todo. Si hay caos, es porque conspira. Si hay orden, es porque domina. Si es fuerte, es peligroso. Si es débil, es despreciable. Ernesto Sábato lo formuló de otra manera, pero apuntando al mismo núcleo. El antisemitismo no necesita lógica, porque no busca explicar la realidad, sino canalizar el odio. El judío sirve como pantalla donde se proyectan frustraciones, miedos y fracasos propios. Por eso, no importa si el discurso dice que los judíos son supremacistas o cambalaches. Ambas cosas cumplen la misma función: deshumanizar, deslegitimar y negar pertenencia. Cuando un poder político se arroga el derecho de decidir quién es judío y quién no, ya no estamos ante una opinión ni ante una metáfora. Estamos ante racismo identitario, en estado puro. Pero agárrense, porque el discurso da un giro todavía más inquietante. Maduro no se limita a decir quién no es judío. Da un paso más y afirma que el judío auténtico es él, que desciende de las 12 tribus de Israel, en contraste con quienes hoy gobiernan el Estado de Israel. Este punto es clave, porque aquí el antisemitismo cambia de forma. Ya no se trata solo de atacar desde afuera, sino de apropiarse de la identidad del otro. En el judaísmo, la pertenencia no es simbólica ni metafórica. No es algo que uno se adjudica por afinidad política o por discurso. Se define por linaje o por conversión formal reconocida por una comunidad. Nada de eso existe en el caso de Maduro. Y sí, ya sé lo que muchos están pensando y seguramente lo van a escribir en los comentarios. Maduro dijo que tiene origen judío. Aclaremos esto con precisión, porque es importante. Maduro ha afirmado tener ancestros judíos sefardíes lejanos, posiblemente conversos al catolicismo. Eso, aun si fuera cierto, no lo convierte en judío. Tener un antepasado judío hace siglos no define identidad, no otorga pertenencia y no da autoridad para decidir quién es judío y quién no. Si ese fuera el criterio, medio continente americano podría proclamarse judío. La historia familiar no funciona así, y el judaísmo tampoco. Además, este recurso es muy conocido. Históricamente, muchos antisemitas han dicho «yo también tengo sangre judía», para blindarse frente a la crítica, mientras atacan, niegan o deslegitiman a los judíos reales. Por eso, el punto no es el árbol genealógico de Maduro. El punto es el uso político de una supuesta ascendencia para apropiarse de una identidad que no le pertenece y desde ahí invalidar a todo un pueblo. Este mecanismo es muy antiguo. Históricamente, muchos discursos antisemitas han funcionado así. Yo no odio a los judíos, yo soy el verdadero judío. Los otros son falsos, corruptos, desviados. Esto permite dos cosas al mismo tiempo: negar la identidad del otro y blindarse frente a la acusación de antisemitismo. Y el resultado siempre es el mismo. Se le quita a un pueblo el derecho a definirse a sí mismo y se reemplaza esa identidad por una versión inventada desde el poder. Y cuando un gobernante hace eso, no estamos ante una excentricidad personal. Estamos ante un acto de racismo institucional, donde la identidad del otro es negada, degradada y ocupada simbólicamente. Pero Ariel, estás justificando el imperialismo yanqui. Trump solo quiere el petróleo. Estados Unidos esto, Estados Unidos lo otro, bla, bla, bla. No estoy justificando nada de eso. Lo único que estoy diciendo, y lo digo con total claridad, es que cuando un tipo construye su poder sobre el antisemitismo, no me provoca ninguna lástima verlo detenido y humillado.
Porque una cosa es discutir geopolítica, petróleo, intereses, imperios, todo eso se puede debatir. Y otra, muy distinta, es usar a los judíos como chivo expiatorio, reciclar conspiraciones, hablar de nazisionismo, de poder oculto, de judíos falsos, de judíos auténticos, todo eso desde el poder. Eso no es antiimperialismo, es antisemitismo. Y si alguien siente la necesidad de lamentarse por el destino de un líder que usó ese lenguaje, que señaló a los judíos como enemigo global, que se aliaba con terroristas, que promovía la destrucción de Israel, que reprimía a su propio pueblo con violencia y que alimentó el odio durante años, aquí, en Jerusalén, hay un lugar que se llama el Muro de los Lamentos. Pueden ir a llorar ahí.